Estamos dando inicio a la primera actividad de encuentros y diálogos de las actividades de mediación y extraprogramáticas de, perdonen, tengo la garganta mala, de la exposición que acabamos de recorrer de forma breve. Hay 12 actividades en este programa, hay un lanzamiento de libros, documentales, conversatorios y alrededor de 7 u 8 encuentros de diálogo. Y en este encuentro van a participar dos compañeras del Servicio Médico Legal, que ya les voy a presentar, pero antes quiero encuadrar un poco esta actividad y quiero que por favor, independiente de la disposición de cómo estamos, más tradicional, podamos dialogar y sacar provecho a las respuestas que puedan salir desde ustedes y desde Alejandra y Ágata. Es fundamental el diálogo para esta actividad, así que los invito a estar atentos, a preguntar tantas veces sea necesario y a comentar también lo que se va a dialogar. A mano izquierda tengo a Alejandra Didier, arqueóloga, máster en Historia, diplomada en Gestión Cultural. En el año 2007 se integra como perita a la Unidad del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos y actualmente es la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal. Al lado izquierdo de Alejandra tenemos a Ágata González, antropóloga, máster en Estudios de Género y actualmente es el punto focal de la Unidad de Programa de Derechos Humanos y la Coordinación y Búsqueda, conocido más como Plan Nacional de Búsqueda en el Servicio Médico Legal. Ustedes nos van a comentar algunas cositas y nosotros entonces vamos a estar preguntando y dialogando junto a ustedes. Las dejo entonces en este espacio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas y todes. En primer lugar, agradecer la invitación de poder compartir este espacio. Cuando el museo, a través de Sandra, nos invita a este conversatorio, lo primero que se nos ocurrió preguntar es ¿y qué entienden por documento? Y Sandra nos dijo todo objeto que porte información. Yo soy arqueóloga, para mí cualquier objeto porta información, pero desde la mirada más tradicional de la disciplina, fundamentalmente el documento se vincula con la historia escrita y el artefacto nos habla de una historia no escrita y en la definición clásica de lo que separa historia y prehistoria, el objeto porta un mensaje cuando no hay escritura. Y como peritos y cumpliendo el rol del Servicio Médico Legal, empezamos a reflexionar en torno a los múltiples documentos con los que trabajamos para producir un documento cuyo destino final va a ser uno de los grandes expedientes que tienen cada una de las causas que se han abierto en Chile por crímenes de lesa humanidad. Buenas tardes a todos, todas y todes. Sí, siguiendo la línea de Alejandra y comentándoles un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros, como Servicio Médico Legal actualmente nos cabe una función muy importante, que es aportar a los pilares de la justicia transicional, que son la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición y la memoria. Es en ese contexto que nosotros actualmente estamos colaborando con lo que es el Plan Nacional de Búsqueda. Estamos trabajando interinstitucionalmente con otras instituciones, tales como el Programa de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Derechos Humanos y otras instituciones para poder cumplir con el objetivo de reconstruir las trayectorias de las víctimas de desaparición forzada, pero también aportar en lo que es la identificación y la restitución. ¿Por qué los documentos son importantes para esto? Para nosotros, como decía Alejandra, cualquier objeto que porte información ya nos contribuye a todo un proceso que han sido, por ejemplo, los juicios, cómo se constituyen los juicios, y esto va desde las pericias hasta las identificaciones. Ahí estamos viendo, por ejemplo, en la pantalla hallazgos de osamentas, por ejemplo, y todo esto va reconstruyendo una trayectoria
que aporta a lo que es la verdad. En ese sentido, nosotros no podemos mirar estos pilares de la justicia transicional como, que son los que les mencioné anteriormente, solo como independientes o que estuvieran desligados los unos de los otros, sino que todos aportan a lo que es la verdad, la justicia, la reparación, la garantía, no repetición y la memoria. Nosotros como Servicio Médico Legal actualmente estamos trabajando en conjunto con el Plan Nacional de Búsqueda en lo que es la mesa de archivos, donde también participa el Archivo Nacional. Recientemente también se incorporó el Museo de la Memoria a esta mesa, que precisamente busca juntar o aunar toda la información que está disponible para poder aportar a los procesos de búsqueda. ¿Y por qué esto es importante y se vincula tanto con los documentos? Porque al tener los documentos fragmentados, puede que hayan pistas que no se han visto anteriormente, pero que al juntarlas, al hacerlas dialogar, se pueden incluso establecer ciertos patrones para saber dónde buscar, para poder reconstruir, para poder incluso saber o sospechar cuántas víctimas, por ejemplo, se hallaron en un lugar. Entonces, decidimos recalcar esta política de Estado, este esfuerzo del Estado que se está haciendo de poder juntar a las instituciones y poder así contribuir a este gran objetivo que tenemos hoy en día, que es la reconstitución de las trayectorias, la identificación y la restitución de las víctimas de desaparición forzada. Alejandra nos va a hablar un poco de los archivos que contiene el Servicio Médico Legal. Trabajar como perito en el Servicio Médico Legal es trabajar con un rompecabezas. Trabajamos con fragmentos de historia. Si pensamos en las trayectorias y nos situamos en el contexto histórico de nuestro sistema judicial, el sistema judicial que nosotros tenemos hoy en día es hijo del sistema, el sistema judicial antiguo es hijo del sistema judicial español, que lo escribía todo, absolutamente todo. Hay una idiosincrasia chilena que no logró romper la reforma procesal penal de tener registros escritos. La gente de mi edad, no sé cuántos están por acá, recordarán que cuando uno iba a hacer un trámite pedía la copia, había que pedir la copia por triplicado. Uno no mostraba la pantalla del teléfono, llevaban la copia por triplicado. Por lo tanto, hay una trazabilidad escrita desde el 11 de septiembre de los crímenes de lesa humanidad en el Servicio Médico Legal. Después del golpe, las personas que habían sido asesinadas ingresaban al Servicio Médico Legal y ahí empieza su trayectoria documental. Una trayectoria documental que inicialmente es en el papel. En el papel donde se registran que son NNs, en un papel donde se describen las ropas, el lugar donde fue encontrado el cuerpo, un papel donde se marcan con tinta las huellas, y gracias a ese registro documental es que un funcionario del registro civil le avisó a Joan Jara que Víctor estaba en el Servicio Médico Legal y ella pudo ir a buscar el cuerpo y poder inhumarlo en el cementerio general. Esa es la relevancia de los papeles en el Servicio Médico Legal. Lamentablemente en muchos casos eso no ocurrió. Están descritas las lesiones en los protocolos de autopsia. El tema es que eso fue durante los primeros meses, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 31 de diciembre, alrededor de 1.600 fallecidos pasaron por el Servicio Médico Legal. Deberíamos tener 1.600 protocolos de autopsia, aproximadamente solamente en ese momento. Pero
Hubo casos en que, tal como el funcionario del registro civil le informó, fue a avisarle a Joan que Víctor estaba en el servicio médico legal, gente del cementerio le avisó a la familia de Patricio Munita Castillo, militante del MIR, que es asesinado junto a Bautista Van Chowen, y la familia de Munita Castillo logra recuperar el cuerpo. Ante el temor de que se tratara de recuperar el cuerpo de Bautista Van Chowen, se exhuma ilegalmente del patio 29. Había sido inhumado ilegalmente, se exhuma ilegalmente y su cuerpo desaparece. Y en ese momento ya la producción escrita no está presente, se empieza a desdibujar el registro escrito. ¿Por qué? Porque hay que hacerlos desaparecer. Cambian los métodos represivos. ¿Y con qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos, ¿qué? Con el primer hallazgo de una inhumación colectiva ilegal en Lonquén, donde ya no se sostuvo el decir que los detenidos desaparecidos no existían. Ahí encontraron evidencias, 15 cuerpos de 15 campesinos que habían sido secuestrados y ejecutados desde Lonquén. Y ellos, a través de las pericias que hicieron los médicos en esa época, nos contaron qué había sucedido con ellos. Y no fue a través de sus heridas, fue a través de sus ropas. A través de sus ropas sus familias también pudieron reconocer quiénes eran. Y ese hallazgo trae como consecuencia una segunda desaparición de los desaparecidos, que tiene que ver con la operación retiro de televisores, que es cuando se da la orden de que todas las fosas ilegales sean exhumadas y los restos de las víctimas sean lanzados al mar. Hablamos de una segunda desaparición. Y a eso me refiero cuando decimos que el trabajo pericial es un rompecabezas. Porque a partir de pequeños fragmentos de documentos escritos, a partir de pequeños fragmentos de hueso, a partir de restos óseos, perdón, a partir de pequeños fragmentos de prendas, de objetos personales, el desafío, que son documentos porque portan información, el desafío es poder reconstruir mediante una serie de informes que se transforman en evidencia, porque el Servicio Médico Legal produce documentos, pero los documentos son evidencia, porque forman parte del proceso judicial, y el juez que lleva el caso, que en este caso investiga, es el que también instruye las diligencias, el que hace la acusación y el que resuelve, falla y aplica la sentencia, pondera como prueba para estimar la tipificación del delito, la gravedad del delito y el consecuente castigo. Y en ese sentido, el rol del perito tiene que ver con un traductor, un intérprete. ¿Por qué? Porque es el perito el que logra, a través de la observación, de la medición, de la interpretación, traducir el mensaje que llevan esos pequeños fragmentos. ¿Dónde empezamos a reconstruir esa historia pericial? Desde el lugar del hallazgo. Y el lugar del hallazgo, si lo trabajamos bien, digamos, nos va a poder permitir, reconstruir a través de las evidencias que encontramos en ese lugar los últimos momentos de las víctimas, porque muchas veces los lugares de inhumación fueron los lugares de ejecución. Y en ese sentido vamos aportando con la mirada experta, interdisciplinaria, siempre, y con el apoyo del juez, con una serie de documentos que permiten reconstruir la muerte de la persona y nos van a permitir
con otros intérpretes, que son, por ejemplo, los genetistas, leer otro tipo de documentos, que son los electroferogramas, que nos van a permitir con otro tipo de evidencia, que son los perfiles genéticos. Muchos idiomas se escriben en el ámbito pericial. Son muchos idiomas que logramos hacer hablar en un documento final. Nos van a permitir identificar. ¿Y qué pasa cuando identificamos? Seguimos generando documentos. Entregamos un informe que establece la identidad de la víctima, pero también entregamos un certificado, que es un certificado de función, que significa que esa persona existió, que esa persona vivió y que esa persona murió. Idealmente, el certificado de función debería incluir producto de violencia política. Y eso es una reivindicación, digamos, de las agrupaciones históricas. Debería, el certificado de función debería incluirlo. Es difícil hacer dialogar los distintos idiomas que hablan los distintos peritos. Y si es difícil para nosotros, porque es como si escribiéramos en distintos idiomas, también es difícil para el juez, muchas veces, poder ponderar la prueba. Y muchas veces también es difícil para los familiares entender, porque acostumbrábamos a escribir en complejo. Y aprendimos que la responsabilidad que nosotros tenemos como funcionarios públicos, funcionarios del Estado, que fue el que cometió las violaciones graves a los derechos humanos y que ahora se hace cargo con aciertos y con errores. Tenemos que tener muy claro que nos hacemos cargo de los errores. Perdón. No se trata, en la producción documental, en la producción del documento escrito, no se trata solamente de entregar un resultado científico. La lesión tiene tanto de la fractura, tiene ciertas características, es en tallo verde, o presentar un informe científico, porque también nosotros sabemos que ese documento va a quedar en 80 años más, que la ley de archivos establece que los expedientes judiciales deben resguardarse en tribunales bajo secreto de sumario del sistema antiguo 80 años. Después que pasen esos 80 años, esos expedientes judiciales van a ser de libre consulta. Por lo tanto, no basta solamente poner un resultado científico. También es nuestro deber situar ese resultado científico en la historia que fue truncada por la represión. Y en ese sentido nosotros solamente estamos aportando evidencias, pero también estamos llenando esos huecos que la represión dejó, no solamente en la historia de las familias de las víctimas, sino que en una comunidad completa. Y en cierta forma, cuando nosotros podemos entregar un informe, un documento escrito, pero a la vez podemos restituir objetos personales que también nos hablan de la persona, estamos armando ese rompecabezas. Y hay una expresión, mise en place, queda todo en su lugar. Y podemos empezar a reconstruir el entramado social a partir de los pilares de la justicia transicional. Y en ese sentido, hay uno nunca deja de sorprenderse respecto a quién va a poder ayudar a leer el documento, quién va a poder ayudar a interpretar esa evidencia para poder encontrar una respuesta. En una exhumación que aparece en ese monitor que está ahí, encontramos vidrios de lentes ópticos, varios. ¿Qué hacemos con los vidrios? Ahí como cruzamos a
al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, fuimos al departamento de oftalmología y le pedimos a una de las oftalmólogas que estaba ahí que nos midiera los vidrios. Pudo extraer la información, la documentó y fuimos a, me atrevería a decir que la fuente más importante documental de información para poder identificar qué son los familiares. Le entregamos al tribunal la información y el tribunal solicitó las recetas de los lentes ópticos de las víctimas que en ese grupo usaban lentes. Y si bien no en todos los casos pudimos establecer la identidad de la persona, el ADN es un mensaje que con el tiempo se degrada, se destruye. El hueso no es tan buen soporte de información como a uno le gustaría. Pudimos acercarnos a esa identidad. Pudimos restituir, a partir de una comparación entre un informe pericial y una receta médica de un par de lentes ópticos, pudimos restituir esos lentes a una esposa que había perdido a su esposo, a un hijo que había perdido a su padre. Y si bien no fue a través de un informe escrito, formal, de identidad, el objeto para la familia era equivalente, porque era un documento que ellos habían llevado, que un objeto portado por su ser querido que hablaba de cómo era su ser querido y había llegado ahí, lamentablemente, al momento de su ejecución. Y en ese sentido nos damos cuenta de qué forma vamos construyendo distintas capas de información que apuntan a la identificación de las víctimas, que apuntan a su causa de muerte, pero también apuntan a las circunstancias de los hechos y de su situación represiva. Y en ese sentido, en el marco del plan de búsqueda, digamos, el objetivo es reconstruir la trayectoria. Y a partir de ese desafío, lo que nosotros estamos haciendo con los casos ahora es reconstruir su trayectoria pericial. Es decir, la primera vez que se realizó una exhumación, la primera ficha antemortem que se tomó, después si hubo un segundo proceso de búsqueda, un segundo proceso de exhumación, y vamos viendo también cómo van cambiando los documentos físicamente. Año 1973, todo escrito a mano. Después empezamos con el tipeo a máquina y las hojas de papel, no, mantequilla, la hojita. Bueno, ahora ya estamos modernos y computador y el archivo y la nube, lo que genera un poco de aprensión en la vieja escuela de si el soporte informático, por decirlo de alguna forma, la nube resulta la mejor forma de guardar el documento para efectos de memoria. Porque no es lo mismo leer en un tablet que leer un libro. No es lo mismo mirar la revista antigua en el Archivo Nacional que revisar se me olvidó el nombre, el microfilm. Y en ese sentido, digamos, seguimos un poco anclados en el papel, despachamos los informes en papel, porque el sistema antiguo sigue siendo escriturado. Entonces, sabemos que la justicia demora. Eso es una realidad. También sabemos que los tiempos periciales son más largos de lo que nos gustaría, pero estamos aportando, estamos contribuyendo. Es súper importante tener presente que en el contexto de justicia transicional y de los procesos, estamos hablando de archivos que están vivos. Estamos hablando de expedientes que suman y suman y suman documentos, 25, 50 tomos.
y ahora estamos apostando a ver de qué forma la inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer un poco lo que Ágata hablaba de poder reunir los distintos relatos en los distintos expedientes para poder armar el rompecabezas de otra forma. Porque cuando nosotros encontramos un resto en un lugar, estoy pensando en Cuesta Barriga, podemos identificar, pero a través identificamos a un grupo de personas que fueron inhumadas ilegalmente en Cuesta Barriga. Y en el 2000, ¿no? En el 2000 supimos que existía el cuartel Simón Bolívar. Antes no lo sabíamos. Entonces, la identificación, que fue una labor de joyería por parte de los genetistas, porque Cuesta Barriga se excavó en el año 1986 por arqueólogos del precolombino que recuperaron fragmentos muy pequeños. Hay un CNN, creo que hizo un reportaje y habla la ministra Amalda Valdovinos y Pepe Berenguer, que es el arqueólogo, y cuentan cómo tenían sus evidencias, sus documentos no escritos en la casa de la ministra para hacer la pericia. Y a partir de las identificaciones por ADN que se consiguieron muchos años después, se logró reconstruir la trayectoria a la inversa, desde el lugar de inhumación ilegal al lugar de detención. Entonces también esta documentalidad, esta materialidad que porta, que es documento, que porta información, permite escribir de lado, no sé si me puedo explico bien, de lado a lado. Podemos empezar en el momento de la desaparición a poder reconstruir esta trayectoria hasta la identificación, o empezar al revés, desde la identificación poder retroceder hasta el momento de la detención. Pero para nosotros es muy importante, hay una parte del proceso con los documentos que yo me atrevería a decir que es la más importante y es la más simbólica. Si pensamos en una víctima que entró, que ingresó al servicio médico legal en los primeros meses después del golpe como NN en 1973, ingresa como fallecido y como NN. Después de muchos años, después de errores también, llega un momento en que nosotros logramos poder identificar por ADN y con la frase más allá de toda duda razonable, hay un 99,9% de certeza de que los restos de esta persona sean el hijo, el hermano, el padre de los miembros de la familia que donaron. Identificar es volver a la familia. Quizás es la forma más fácil de entender el proceso de identificación. Pero tal como esa víctima ingresa como un NN, más allá del trámite judicial de la notificación, hay un documento que es el último documento que está en las carpetas que nosotros tenemos. El archivo de la Unidad de Víctimas de Dictadura el archivo documental tiene dos partes. Una parte donde están las carpetas de las víctimas de desaparición forzada y de los ejecutados políticos sin entrega de restos, y tiene otra parte donde están los protocolos, que son los resultados de las pericias y los informes que se han hecho a cada una de las osamentas completas o restos óseos que corresponden a un protocolo que se ha estudiado. Muchos papeles por acá, a veces no tanto, hay víctimas que tienen mayor información que otras, muchos papeles por acá. Tenemos también los perfiles genéticos que están alojados en unas bases de datos. Cuando se identifica una víctima, ¿qué pasa?
la carpeta de la víctima se une con la carpeta del protocolo. Y empezamos a ordenar los documentos en forma cronológica. Protocolo de autopsia de 1973, ficha antropomórfica de la Vicaría de la Solidaridad, ficha antropomórfica de la toma de muestras de X tiempo, acta de exhumación, informe antropológico, informe, bla, y seguimos. Pero el documento más importante es el último, para mí, que es el acta de entrega, donde dice que con fecha tanto, con fecha 25 de mayo del año 2014, en dependencias del Servicio Médico Legal se procede a la restitución de los restos de el nombre de la víctima a sus familiares. Y los familiares firman. Y con eso se cierra la carpeta, queda un espacio en el archivo de las víctimas, queda un espacio en el archivo de los protocolos, pero se va llenando el espacio de las víctimas identificadas. Y hasta hoy hay 310 víctimas que están identificadas, más de 190 están identificadas por genética, y estamos trabajando para poder seguir uniendo documentos, archivando ese documento que dice que la víctima volvió con sus seres queridos. Y en ese sentido, para nosotros, cuando hablamos de destino final, el destino final siempre va a ser donde la familia decida que deben descansar los restos de su ser querido, que también pasa por documentación que tiene que ver con el trabajo colaborativo que hacemos con el cementerio, con el registro civil, porque también hay registros. Y si hemos podido ir avanzando en la identificación es porque, aparte de tener en el servicio mucha documentación de la época, las otras instituciones también las tienen. Entonces el desafío ahora, tal como decía Ágata, y con esto cierro, porque la idea es que conversemos, tenemos que empezar a juntar esa documentación y tenemos que hacerla dialogar. Y si están en distintos idiomas, si están en idioma de antropólogos, si están en idioma de arqueólogos, si están en idioma de genetista o de abogado, pero también los abogados tienen su idioma, tenemos que conseguir que dialoguen entre sí, porque tenemos partes de ese rompecabezas. Pero todavía tenemos más de 1.700 familias que están esperando a su ser querido. Y el tiempo pasa. Y en ese sentido, un documento, fundamental, es algo tan simple como una tarjetita blanca que tiene 4 circulitos, que es una tarjeta FTA, donde el familiar dona una muestra de sangre que se va a un laboratorio extranjero y que nos devuelve un perfil, que se sube a una base de datos, que es como un gran libro de genética, y ahí podemos hacer los cruces. Y ese documento es tan importante, la tarjeta FTA es tan importante que no se toma solamente una tarjeta, se toman varias, y algunas, hay un conjunto de tarjetas que están resguardadas en el servicio, pero hay otras que están resguardadas en Ginebra, porque para nosotros es fundamental. Sin los familiares no es posible la identificación. En los inicios de la dictadura fueron las fichas antropomórficas de la Vicaría de la Solidaridad que seguimos utilizando y que son indispensables para aproximarnos a las características de las víctimas. Ahora resulta indispensable para poder lograr una identificación positiva que los familiares donen una gota de sangre por la verdad y la justicia, como decíamos en la campaña que hicimos en el 2014, más o menos, porque la del 2007 fue Vives en Nosotros.
Y en ese sentido, aprovecho de pasar el aviso, estamos tomando muestras en todo Chile para familiares de víctimas de desaparición forzada o de ejecución política sin entrega de restos en todas las dependencias del Servicio Médico Legal, porque necesitamos llenar la documentación de genética de los familiares de las víctimas para poder identificar. Muchas gracias. Invito a hacer preguntas. ¿Tenemos un micrófono acá? No lo veo. Agradecer a Alejandra ya dar su introducción para que podamos hacer preguntas, comentar algo mientras ven el micrófono. Los procesos penales en el sistema antiguo, el juez declarado ministro para investigar era quien hacía la investigación. Y como estaba en secreto, él guardaba y él se llenaba de estos papeles que decía Alejandra. Hoy en día tenemos otro sistema donde un fiscal es el que investiga. Entonces, la concentración de la información la tienen aquellos ministros que siguen con esas causas. Eso dicho entre paréntesis para que tengamos claro qué implica estar en ese sistema. Sí, yo quiero hacer mención a uno de los videos que aparece ahí, no porque aparezca yo, sino porque la última fosa común de víctimas de desaparición forzada que se logró encontrar fue en la Quebrada de la Rayán, en el Fondo de los Quillayes, en la zona de Rapel, en el año 2007, la última fosa común, donde fueron ejecutadas víctimas de Paine que fueron secuestradas el 16 de octubre del año 73 y algunos días anteriores. Se dio en un momento bastante complejo respecto a la situación del Servicio Médico Legal, también respecto a la situación de búsqueda en general, porque no había habido hallazgos y había cierto grado de, bueno, pucha, ¿qué pasa, digamos? Y uno inevitablemente sentía, ese fue el año que yo entré al Servicio Médico Legal, entonces uno desde afuera mira y dice, oye, ¿pero qué está pasando? Y otra cosa es con guitarra. Y fue importante, logramos identificar a 11 personas, a pesar de que sus restos habían sido removidos por la operación retiro de televisores, pero fueron exhumados con métodos manuales. Por lo tanto, no fue tan pulcra la remoción, por decirlo de alguna forma, quedaron algunos restos asociados. Y pasaron varias cosas que no se habían dado en procesos de exhumación anteriores. El ministro Héctor Solís Montiel, que en paz descanse, estuvo presente durante las 6 semanas de excavación. Estuvimos 6 semanas excavando. Recibió a la prensa. Por lo tanto, salimos en el noticiario de TVN el ministro dando una declaración. En esa época la encargada de la Oficina de Comunicaciones del Poder Judicial era la gran Mónica González, así que ahí tuvimos la oportunidad de conocerla. Los familiares pidieron autorización al tribunal para asistir, para ir a ver la excavación. No tengo memoria de una excavación que se haya hecho en un espacio, en un espacio, digamos, rural o alejado de una ciudad, donde hayan asistido los familiares, todos los familiares, a ver al equipo trabajar, y después pidieron autorización al tribunal para hacer una ceremonia ecuménica. Y eso se transformó después en un documental que se llama, que está en el canal del Poder Judicial, que se llama El caso Paine. Y aparece, narra,
que es un muy buen documento porque narra el proceso de exhumación. El ministro, el entonces director del Servicio Médico Legal, el doctor Patricio Bustos, uno de los, el funcionario PDI que estaba a cargo del grupo, y hay también testimonios de los familiares. Y en ese sentido, a propósito de lo que decía Sandra del secreto del sumario y de que es el juez el que tiene toda la información y tiene toda la documentación de la causa, fue la primera vez que el que el Poder Judicial toma la decisión de mostrar cómo trabaja en casos de derechos humanos. Y cada uno de los participantes en este trabajo colectivo va contando las distintas etapas, entonces permite, por un lado, conocer cómo funciona el sistema judicial antiguo en causas de derechos humanos, ver cómo se trabaja en terreno y marcar el hito de mi lectura, digamos, que puede ser muy discutible, pero mi lectura es que por fin hay una apertura del Poder Judicial para mostrar cómo trabaja. Porque en general, en términos de la tramitación de las causas de derechos humanos, efectivamente, la transmisión de los alegatos finales del caso Letelier fue histórico. Yo creo que todos los que teníamos conciencia, no, yo ya estaba grande, tenía 24, pero lo vimos. Es que no era posible no verlo. Y verlo significaba quedarse en la casa, porque en esa época no había los celulares que tienen ahora pantallitas, sino que era tomar la decisión consciente de me voy a quedar en la casa para poder ver el alegato. Ahora no, ahora uno puede ir en la micro, estar puede viendo algunas noticias. Pero yo diría que en términos de la publicación de documentos audiovisuales que tengan que ver con la forma de trabajar en los juicios por crímenes de lesa humanidad, ese documental marca un hito de apertura, yo me atrevería a decir, tan importante como la transmisión en vivo del juicio por el crimen de Orlando Letelier. Y yo creo que hay otro hito que también es importante, que tiene que ver con el servicio propiamente tal, que creemos que es un espacio de memoria. También es un documento porque en sus paredes hablan, sus espacios hablan, y que tiene que ver con las aperturas, tiene que ver con que desde el 2015 participamos en el Día del Patrimonio. Y a través de distintos soportes, a través de distintos actores que están bastante invisibilizados, porque en realidad el perito nunca habla. El perito no habla, escribe. Entonces no se ve. Se genera esa interacción que no se da porque el perito en el sistema antiguo no va a declarar a un tribunal. Por lo tanto, uno no puede decir que, como pasa en los sistemas, como lo puede haber pasado en Argentina, que uno en 1985 ve la recreación de la declaración de Clyde Snow cuando dice que la hija Estela de Carlotto nació su bebé. En el sistema antiguo acá nosotros, los peritos, digamos, no declaran. Nos pueden llamar, o sea, no son testigos en un juicio oral. Nos pueden llamar a declarar después de una diligencia, o nos pueden citar a responder algunas preguntas, pero todo es escrito. Y un poco el sentido, si nosotros miramos desde la perspectiva documental, de abrir el servicio tiene que ver con abrir este claustro de información respecto, bueno, no tan solo cómo muere la gente, porque no solamente vemos fallecidos, pero en un momento en que con la globalización, con las cámaras ya no es posible ocultar. Y en ese sentido, la decisión de abrirlo también tiene que ver con un cambio en la mirada de también realizar un trabajo de puertas abiertas,
porque sin la comunidad, sin los familiares, no vamos a poder cerrar la carpeta y entregar el acta de entrega, que es el objetivo final, y aportar a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Entonces, en ese sentido, ese documental, el hecho de que el médico legal abriera sus puertas y presentara cómo trabaja también en antropología forense y en arqueología forense, y también este año también incorporamos recorridos de memoria, también va en la línea de una documentación distinta y de mostrar soportes históricos de información que van más allá del papel, en términos de transparencia, digamos, que es el deber de todo funcionario público, en cierta manera. Es una reflexión. Hola. Muchas gracias, muy interesante, le agradezco mucho. Quería preguntarle precisamente por lo último que estaba señalando. Respecto, bueno, usted se refiere al Poder Judicial, pero por ejemplo, y también haciendo eco lo que decía de la herencia del registro escrito, ¿no? Le quería preguntar si en las pericias ya se contempla como parte del protocolo la utilización de instrumentos audiovisuales o otras formas de registro que acompañen, por ejemplo, una pericia o diligencia. Perdón, ¿como registro de la pericia en sí misma? Sí. Bueno, a ver. En el caso de pericias por muertes ilegales, protocolo de Minnesota, hay ciertos... el protocolo de Minnesota es el manual para la investigación de muertes ilegales, extrasumarias y arbitrarias, fundamentalmente bajo custodia del Estado. Y otorga, es una soft law de Naciones Unidas, que entrega recomendaciones respecto a cómo se deben hacer las pericias. Y en ese sentido establece, dentro de las recomendaciones, usar distintos soportes para registrar. Estoy pensando en esa exhumación, nosotros registramos con fotografía, con topografía. Esas banderitas blancas, en realidad cada una de ellas marca un proyectil o una vaina de proyectil. Las registramos por fotografía, registramos sus coordenadas, las registramos topográficamente, y en el caso, por ejemplo, de autopsias bajo protocolo de Estambul, se recomienda la grabación. Y no se recomienda tan solo la grabación, sino que se recomienda o se permite que los familiares de las víctimas puedan tener un testigo que observe cómo se realiza el procedimiento. Y en ese sentido, eso también habla de una apertura, del derecho de los familiares a saber, del derecho a estar informados, del derecho a conocer los procedimientos con los que se desarrolla una pericia. Y claramente, al principio, el dibujo de planta, bueno, yo vengo antes de entrar al médico legal, vengo de la academia, entonces encontramos, no sé, un cacharro en una excavación y claro, hacíamos el dibujo a mano, con el papel milimetrado. Ahora usamos estación total. Y obviamente que la tecnología nos ayuda a poder hacer reconstituciones en 3D, el trabajo fotogramétrico, en los casos de búsqueda, digamos, es fundamental. Y eso no era común hace 15, 20 años atrás. Entonces, en ese sentido, sí. El protocolo Minnesota, que es el que nos rige para hacer tanto las autopsias en caso de muerte en custodia como las exhumaciones en caso de ejecuciones sumarias, nos obliga a registrar en distintos soportes. Y podemos decir en distintos soportes y también un registro de las distintas partes que participan.
los peritos de ya sea el Estado o del sistema de justicia transicional que se haya instaurado. Estoy pensando un poco en lo que pasaba en Bosnia y Herzegovina después de la guerra de los Balcanes, o peritos de parte. En ese sentido, digamos, sí, y es un deber, porque también al final de cuentas también garantiza una cadena de custodia. Que eso es como la cadena de custodia que no se aplica en el sistema antiguo, es otro documento que es muy importante, pero sí en el nuevo proceso lo que busca es garantizar la indemnidad de la evidencia. Es decir, que este lente que yo recogí en la exhumación que yo hice en el patio de una casa en Rancagua, sea la misma que llegó al laboratorio, sea la misma que yo le pasé a mi perito oftalmólogo para que los midiera, y va a ser la misma que yo le voy a restituir a la familia. Entonces, tenemos el formulario de cadena de custodia, pero el sucesivo registro en distintos soportes de la evidencia también es una forma de cadena de custodia, porque va a ir mostrando que no va a estar alterada en sus distintas formas. Entonces, eso también tiene que ver con garantías de que las pruebas no se alteren, digamos. Muchas gracias. Que es necesario conocer estos procesos desde los actores, las etapas, etcétera. Yo me pregunto por la familia. Al hacerse parte de estos procesos, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué les llega a ustedes de la familia? ¿Es un espacio reparador? ¿Implica abrir una herida? Y a su vez, ¿qué implica, y esto lo digo desde la antropología, quizás Ágata nos puede aportar ahí, la investigación implica reconstituir un poco la vida de esta persona? No es una historia de vida, sin duda, pero el entender o acercarnos a los intereses, a los oficios, a las prácticas de la persona, también quizás implica acercarnos a los motivos por los cuales se le persiguió también a esta persona en cuanto a intereses políticos u otras actividades que pudiese realizar. Sí, ¿se escucha? Sí. Yo creo que depende. Es súper particular cómo estos procesos impactan en la familia o en la comunidad. Sin duda, cuando se constituye un trauma, volver a pasar por esa herida genera una doble victimización. Sin embargo, considero, y bueno, los estudios dicen que es el abordaje, cómo es el abordaje de esa situación, lo que puede resultar reparador o retraumatizante. En ese sentido, yo creo que es súper importante para las familias que en este caso estén las instituciones detrás, que es distinto a cuando las familias hacen los procesos de búsquedas solas o con sus propias organizaciones. Al tener estas instituciones detrás, acompañándolos o incluso guiando estos procesos, pueden sentir que están menos solas o que ya es una señal de reparación, aunque tardía, el poder llevar a cabo estos procesos. Eso es lo que considero sí. yo A ver, desde una perspectiva súper técnica. Insisto, soy arqueóloga, no soy antropóloga física ni antropóloga forense, pero yo siempre me he cuestionado por qué a la hora de reconstruir el perfil biológico a partir del estudio del esqueleto, sexo, edad, estatura, antes se hablaba de raza, ahora es ancestría, si es que se pone, características individualizantes que pueden ser fracturas antiguas, tapaduras, y el trauma. Y yo siempre dije, ¿y por qué? Como venía de la academia yo en aquellos años, ¿y por qué no se preguntan por el modo de vida, por ciertas características a nivel esqueletal que nos hablan del modo de vida de la persona? Por ejemplo, las poblaciones changas, cazadores recolectores costeros, generaban exostosis auditiva, que
que son unas excrescencias óseas que se forman en el oído y que tenían por objeto que no entrar el agua. Entonces yo parto de la base que una persona que es un talabartero tiene cierto tipo de lesiones o ciertas marcas de inserción muscular que hablan de cómo vivió esa persona. Entonces me pregunto, ¿por qué cuando estamos si queremos identificar y si queremos poder como volver a la familia, a la víctima, no nos preguntamos cómo vivió? Y en ese sentido hay un recuerdo que siempre me viene cuando hablamos de esto, que es muy difícil hacer una entrevista para una ficha antropomórfica, sobre todo si ha pasado tanto tiempo de que desapareció la persona. Nuestra memoria es muy, muy frágil y no es fácil para los familiares tener que recordar lo que pasó hace tantos años atrás. Y recuerdo que en una oportunidad una colega comentó que luego de hacer, que había sido difícil la entrevista, y la última pregunta que le hizo: ¿y usted cómo quiere que recuerden a su ser querido? Y cambió la postura corporal, la expresión, como un gozador. Entonces, en ese sentido, digamos, y esta es una opinión personal, yo le daría una mirada, si tuviéramos el tiempo, si estuviera también incorporado dentro de los procesos estandarizados que se aplican para la identificación, yo creo que es súper importante no solamente ver el trauma, que es fundamental para poder determinar la causa de muerte, pero también creo que ciertas características a nivel esqueletal pueden hablar de las actividades que realizó esa persona, no solo las lesiones, sino que las inserciones musculares y ese tipo de cosas, y nos pueden hablar de cómo vivió, y eso también debería orientar hacia la identificación. Eso por una parte. Y por la otra, y lo otro que tiene que ver con los familiares, yo en realidad es desde el servicio médico legal, la relación con los familiares no es fácil. Y digamos, tenemos que hacernos cargo de nuestra historia. Las personas ejecutadas llegaban y las llevaban los militares, las dejaban ahí, se hacía una autopsia, se levantaban las huellas y después los mismos militares los sacaban y los inhumaban ilegalmente en el patio 29 o en otra parte. Mal. Después tuvimos, al no contar con métodos científicos que nos permitieran hacer identificación. La identificación científica, más allá de toda duda razonable y aceptada en todos los tribunales del mundo, son solamente a través de tres métodos: dactiloscopía, huella digital, la odontología y el ADN, la comparación genética. En los 90 no lo teníamos. Entonces, digamos un poco de lo que pasa con las inconsistencias en patio 29, es un poco producto de los métodos que existían en esa época, y eso genera un quiebre de confianzas tremendo con los familiares. Bueno, por algo se crea la Comisión Presidencial para Asuntos de Derechos Humanos durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y desde ahí ha sido un esfuerzo institucional por poder recomponer las confianzas. En un escenario en que, independiente de que no hubiera pasado eso, ¿cómo le podemos pedir a las familias que confíen en el Estado si el Estado es el que ejecutó a su padre, a su hermano, a su esposa, se apropió de su nieto? Entonces es una relación compleja, porque nunca podemos olvidar que somos parte del Estado. Entonces, en ese sentido, digamos, a uno le gustaría que poder estar más cerca. Pero
pero en realidad, después de toda la historia, yo no le puedo decir a un familiar, es que confíe. Yo de palabra no le puedo pedir. Lo único que yo puedo hacer es, o lo que en términos periciales, por decirlo de alguna forma, porque insisto, el perito no habla verbalmente, sino que escribe, es hacer el trabajo pericial de la mejor forma y con todos los estándares y con todas las certificaciones para que la evidencia que nosotros entregamos al tribunal se sostenga no tan solo en un tribunal chileno, sino también tenemos que pensar que muchas de estas cosas pueden llegar a tribunales internacionales. Entonces, en ese sentido, no es fácil la relación con los familiares. No es, muchas veces el secreto de sumario tampoco aporta, porque no siempre los familiares pueden participar de las diligencias. Y en ese sentido el plan de búsqueda, el hecho de incorporar mecanismos de participación, creo que eso es una herramienta de reparación que es muy importante. Pero si hay algo que yo tengo súper claro y que decía Ágata, es que el proceso tiene que ser acompañado. Y tiene que ser acompañado no tan solo con los familiares o hacia los familiares, sino también por los equipos. O sea, con los equipos que están trabajando. Porque estamos trabajando con el dolor de las personas. Y uno es humano. Entonces, en ese sentido, hay una parte que no se mira mucho, que tiene que ver con el rol del perito, que tiene que ser objetivo, imparcial, muy científico, en el marco de, yo creo que trabajar con los dolores más grandes que puede tener una persona, que es tener un familiar tener un familiar que sea víctima de desaparición forzada. No logro imaginar un dolor más grande que ese, porque no se acaba hasta que se encuentra. Entonces, en ese sentido también ahí hay un tema que no se habla mucho, que tiene que ver con el acompañamiento a los familiares, pero también una supervisión o un acompañamiento también a los peritos, que sobre todo que trabajan en las exhumaciones mismas. Hola, por acá. Una reflexión y una pregunta más general. Primero, la reflexión, yo soy en relación a lo planteado anteriormente de la reparación. Yo soy aquí familiar de 2 casos que incluso están en las pantallas, una reconstitución, y nieto de una de las personas que encontraron en Cuesta Barriga el 2005, y creo que reparación, hay tantas reparaciones como subjetividades que se relacionan con las víctimas. Para mí no existe la reparación, o sea, no un museo de la memoria, un juicio, incluso el reconocimiento de la verdad por parte del Estado, en mi caso personal, no me devuelve a mis seres queridos, no me devuelve a el equilibrio emocional que había antes del crimen. Creo que lo reparativo sería, y ahí va la reflexión, a cambios significativos estructurales que se ataquen a las condiciones que llevan justamente a esa ruptura de la dignidad de la vida. Yo creo que eso no ha ocurrido. Por ejemplo, creo que esa idea tan conceptual del nunca más es muy frágil. Se ha vuelto a romper en innumerables veces durante la democracia, el 2019, de manera brutal, con agentes del Estado disparándole a la cara de los manifestantes y las manifestantes, y en el sentido de lo audiovisual, volviendo a filmar los juicios, a la exposición y al recorrido, quería preguntar o indagar o plantear si habían elementos desde el servicio médico legal, justamente desde el audiovisual, de informar permanentemente de los casos en los cuales trabajan, de informar y educar, porque yo creo que a diferencia, lo dijo un poco cuando estábamos haciendo el recorrido, a diferencia de Argentina, en Chile, está el caso Letelier, hay algunos casos que tuvieron notoriedad pública, pero no hubo un ritual nacional de asistir y ver los juicios, como si hubo en Argentina, y creo que psicosocialmente eso cambia completamente la relación de la sociedad civil, incluso con la democracia, incluso con la sensación de impunidad, que a mi parecer subjetivo dura hasta el día de hoy. Entonces, es que no hay una voluntad por la parte de estamentos como el Servicio Médico Legal de tener herramientas audiovisuales para poder
informar en los colegios, informar en las universidades, hacer más visible un trabajo que yo creo que se conoce muy poco, que se ve cuando hay noticias, cuando los canales y los medios masivos de televisión ven que una noticia puede ser interesante para el noticiero, porque casos hay abiertos miles y están todo el tiempo funcionando en el fondo, pero asistimos mediáticamente muy poco a esos casos, se ve muy poco lo que pasa. Yo creo que hay mucha ignorancia, aparte de las familias, que son las principales personas que han empujado un problema que debiera ser de la humanidad, crímenes de lesa humanidad, ¿no? Que acá ha sido por la voluntad, no tanto del Poder Judicial, sino de las familias que han insistido, de las mujeres de la agrupación, sobre todo mujeres de la agrupación de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, que han dado su vida hasta el día de hoy por hacer un poco de verdad y que esa verdad sea reparatoria, ese reconocimiento por parte del Estado. Pero eso, la pregunta es más bien si hay algún tipo de voluntad o material desde el Servicio Médico Legal, aparte el famoso documental de 2007, que se ha seguido haciendo. Eso. Desde la perspectiva técnica, que nosotros somos, si bien dependemos del Ministerio de Justicia, nosotros somos un órgano coadyuvante de la justicia, por lo tanto, todas las pericias que nosotros hacemos son por instrucción de los tribunales. Los resultados, los informes se despachan a los tribunales y como el sistema antiguo tiene secreto de sumario, nosotros no podemos publicar nuestros resultados. Es el ministro que lleva la causa el que tiene la potestad de entregar o no. O sea, por parte de la información. Lo que sí, ahora, tratamos de tenemos puertas abiertas, nos reunimos con las agrupaciones cuando ellas nos solicitan, concurrimos a el plan de búsqueda, nos invitaron a el Comité de Participación y Seguimiento, y en ese sentido, digamos, cada vez que nosotros seamos convocados, vamos a estar. Pero respecto a, me refiero solamente al tema de avance en las causas, eso es el ministro el que toma la decisión de informar cuando informa, me refiero cuando informa, la fecha en que se informa, y tenemos algunos procedimientos, la notificación de la identificación, la restitución, que la restitución hay veces que es grabada. Hay un documental, Los hornos de Lonquén, donde está esa etapa, digamos, pero sí, comparto contigo el tema de que falta difundir lo que hacemos, que falta acercarnos a la comunidad. Y por eso... Sí, bueno, existe un plan que es el Plan Nacional de Derechos Humanos. Este plan está siendo liderado actualmente por la Subsecretaría de Derechos Humanos y todas las instituciones tienen diferentes acciones que cumplir para cumplir con este plan, que tiene por objetivo transversalizar el enfoque de derechos humanos en el Estado. También hay otro plan que es el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas, pero específicamente en el Plan Nacional de Derechos Humanos nosotros tenemos que responder a 4 acciones. Una de ellas es para dar cuenta sobre los cómo registramos los protocolos latinoamericanos de femicidios para casos de mujeres víctimas de muertes violentas. Tenemos también que llevar un registro sobre cómo priorizamos los casos de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas. También tenemos que capacitar a funcionarios públicos, sobre todo a funcionarios que tienen personas bajo su custodia, es decir, personas privadas de libertad u otras personas bajo la custodia del Estado, Sename, Senama, etcétera. Y como última acción, que es específicamente hacia lo que va tu pregunta, es capacitar o instruir a la sociedad civil en el rol del servicio médico legal en temas de derechos humanos. Entonces, ¿qué hicimos o estamos haciendo nosotros como servicio médico legal? Nos coordinamos con la DEM, la Dirección de Educación Municipal, ¿sí? De la Municipalidad de Santiago, para ir a los establecimientos educacionales de la comuna
a hablarles precisamente de cuál es el rol del servicio médico legal en derechos humanos. Y ahí es donde contamos un poco lo que les estábamos contando acá, pero sumado a también hallazgos y bueno, cómo se hacen los procesos periciales, etcétera. Eso actualmente, bueno, ya tuvimos una jornada que fue con todos los docentes de los establecimientos educacionales. La próxima semana partimos con los liceos, primero con los centros de estudiantes, después con estudiantes de tercero a cuarto medio, y esto lo vamos a replicar en todas las regiones del país. Entonces, independiente que nosotros como órgano coadyuvante no podamos por iniciativa propia generar cápsulas y difundir, etcétera, sí podemos educar y difundir en cuál es nuestro rol y qué es lo que nosotros hacemos, y ese es el trabajo que estamos haciendo actualmente como servicio. Sí, perdón. Sí, porque además la función que más se conoce del servicio es la función pericial, pero tenemos dos más. La que me gusta a mí mucho es la normativa tutelar, en que, por ejemplo, en el caso de las alcoholemias, o el estándar de cómo se debe hacer una alcoholemia, cómo se debe hacer una pericia, está determinado por la norma técnica del Servicio Médico Legal, que tiene que ser publicada en el Diario Oficial y que por lo tanto se presume conocido por todo el mundo. Pero tenemos la función normativa tutelar. La idea es que una autopsia que se haga en Arica sea igual a la que se hace en Santiago, a la que se hace en Castro. Y que si otras instituciones se empiezan a dedicar, que no es la norma del perito, de parte del perito privado, no es tan común en este país como en otros, digamos, tengan los mismos estándares, cosa de que las evidencias en un juicio con el sistema nuevo, estoy pensando en el sistema nuevo más que en el antiguo, sean controvertibles al momento de citar a declarar a los peritos. Y la tercera función que nos mandata la ley es la de investigación, docencia y extensión a través del Instituto Dr. Carlos Guivar. Entonces, en ese sentido, si bien estamos trabajando en un proyecto que le tenemos mucho cariño a los talleres para los estudiantes, el Instituto Carlos Guivar se encarga también de difundir el trabajo que nosotros hacemos y también capacitar. Y en ese sentido tenemos ese doble camino de difundir nuestro rol. Y el Día del Patrimonio también nos sirve para difundir el rol. Entonces estamos trabajando por un lado con estudiantes secundarios, que también es súper importante porque disminuyeron los ramos de las horas de historia, ya no tienen educación cívica. Bueno, yo tuve educación cívica, yo salí del colegio en el 91 y tuve educación cívica. Mi hija mayor está saliendo del colegio y no tuvo educación cívica y le redujeron las horas de historia. Por lo tanto, ahí tenemos un problema respecto a qué está pasando con nuestra memoria, nuestra historia reciente y cómo nos hacemos cargo y cómo nos preocupamos de no volver a repetir lo que pasó antes. Entonces, en ese sentido también, nosotros como servicio asumimos que tenemos que cumplir un rol que sea más allá de la puerta de Avenida La Paz 1012. Necesariamente, porque si no, no tiene sentido todo no tiene sentido todo lo que hacemos si no somos capaces de mostrar lo que hacemos como una forma de transparencia, mostramos lo que hacemos pudiendo decir que trabajamos también cómo trabajan los otros organismos, porque no solamente en Chile estamos en un proceso de justicia transicional. No solamente en Chile hubo que formar equipos de antropología forense producto de la desaparición forzada. Entonces, en ese sentido es súper importante generar también espacios como este, porque sabemos que hay una distancia. Nadie va al servicio médico legal porque quiere ir. Entonces, también entendemos que resulta difícil para nosotros acercarnos a la comunidad porque, al fin de cuentas, para la mayor parte de la gente somos la morgue. Entonces, voy a sacar un parte para el colegio, a ver si me pueden ayudar. No, está todo estandarizado y está todo sistematizado. Pero en ese sentido, digamos, también hay una línea de producción documental que tiene que ver con difundir nuestro trabajo. Pensando en eso, y también sabemos que la reparación
puede que nos exista o que no alcancemos, pero tratamos. Es que de hecho, perdón, solo para... la palabra, o sea, reparar quiere decir volver al estado inicial, y es imposible volver al estado inicial. Tal vez podamos hablar de una resignificación, de un, no sé, proceso de acompañamiento. Por eso es imposible, en términos estrictos, generar esa reparación. Pero además yo creo que cada subjetividad lo vive de manera Exacto. muy personal. Sí. Con sus referentes, con su vivencia, con su bagaje cultural. Sí. Quizás lo único que podemos hacer es pedirte perdón por haber llegado tarde con las pericias. Y es un poco lo que ha hecho nuestra directora, la doctora Marisol Prado. Sabemos que estamos llegando tarde. Y si tenemos que pedir 1 o 1000 veces perdón por haber llegado tarde, lo vamos a hacer. Pero junto con pedirles perdón a los familiares, nos estamos comprometiendo con trabajar con todo el empeño que podamos tener para poder avanzar. Gracias. Yo quería hacer unos comentarios sobre la entrevista, y esto en base a la experiencia. Creo que hay 2 elementos que se pueden considerar en cómo se va a las personas que dan testimonio o que quieren denunciar, que es el contexto y el sentido. Entonces hay un contexto personal, hay un contexto institucional y hay un contexto país. Entonces ese contexto son variables que influyen en cuál es el sentido de que yo vaya a ese lugar a hablar. Porque hay lugares en que uno va a hablar y sabe que no va a lograr nada. Pero hay otros lugares que va, de acuerdo a mi contexto, al contexto institucional, el contexto país, y estoy pensando en todas las familias que tienen personas víctimas desaparecidas que no están calificadas, por ejemplo, y que tienen poca evidencia. Entonces el sentido de ir a hacer esa denuncia, claro que les da un lugar, claro que les da un sentido. Entonces, claro, como es subjetivo esta cosa de la permanente reparación, y digo permanente reparación porque un día a lo mejor voy a cerrar la carpeta con ustedes, pero en 5, en 2 años más voy a tener otro gesto y otro vínculo institucional, o no institucional, sino relacional, que también me va a dar un sentido y va a poder reparar. Y por eso es importante las políticas de reparación, que no se concentren en hitos solamente, sino en el permanente trabajo de resignificación para darle sentido al sinsentido a veces. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Por ahí? ¿Comentario? Sí, en base a lo que compartía ahí el colega y esta pregunta que comentaste, ¿cómo quieren que le recuerden? Mi experiencia en recogiendo testimonios de familiares en Paine, por ejemplo, cuando hablan de sus familiares, creo que les cambia la mirada cuando hablan de la reforma agraria, de los asentamientos, de cómo vivieron, de cómo se organizaron, de sus logros, de su patrimonio cultural inmaterial, de cómo los saberes y las prácticas y de su lucha y de su convicción, de su coherencia en su discurso y acciones, les llevó a un mal destino, pero que eso lo llevan como orgullo y dignidad en sus familias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Quizá una que me quedé pensando a propósito de Paine, de los objetos como documentos y el relato, la memoria. Cuando nosotros hablamos del caso Paine, marcó un antes y un después porque hicimos muchas cosas que implementamos, estrategias que antes no se habían implementado, y teníamos un ministro que era muy apasionado y dedicado a su trabajo, que tomó la decisión de hacer, teniendo muy claro que los restos que habíamos recuperado eran muy pequeños, hacer una diligencia de reconocimiento de evidencia asociada. Y creo que
hay algo que no... Ese momento yo creo que a todos los que estuvimos ahí nos marcó mucho, porque a partir de una hojota, una de las familiares dijo, pero si el que hacía las hojotas era don Juanito, y esta es como la hojota que hacía don Juanito. Otra familiar dijo, oh, yo sabía cuando mi esposo llegaba porque veía la huella, que mi esposo había llegado a la casa porque veía cómo esta planta de zapato había dejado la huella. Entonces yo sabía que él estaba en casa. Entonces, ¿de qué manera se van superponiendo los relatos? ¿De qué manera, a pesar de la frialdad que tiene un laboratorio de un servicio médico legal, porque son fríos, porque los mesones son blancos, porque tienen que tener muros lavables, se generan esos espacios en que la evidencia, este objeto que porta un significado, que porta un relato, hace revivir el relato. Un relato que lamentablemente no pudimos registrar porque no se hizo registro de la diligencia, porque también entendemos que era un momento de intimidad de los familiares con esta posibilidad de poder conectarse con la pertenencia de su ser querido. Pero quizás el desafío, estoy pensando un poco en cómo quiero que me recuerde, cómo quiere recordar a su ser querido, es un poco pensar qué pasa después. Yo me lo pregunto. ¿Qué pasa después que esa señora, que lamentablemente no pudimos identificar a su esposo, pero sí se llevó los lentes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después de que logran darle el destino final que deseaban? Yo creo que, porque como servicio nosotros quedamos un poco fuera de eso, porque cumplimos una función que tiene un principio, al momento idealmente de la exhumación, y que tiene un final, que es el momento de la entrega. En Paine nos invitaron a una ceremonia que hicieron como el 2010 o el 2013, al equipo que trabajó allá a una nueva ceremonia ecuménica, pero en general como que llegamos hasta ahí. Entonces quizás de repente para nosotros, o por lo menos para mí, siempre me queda la duda. ¿Y qué pasa? ¿Ya lo estarán recordando gozadoramente, por decirlo de alguna forma? ¿El retorno habrá permitido que se empiece a vivir ese duelo, se cierre esa herida? Y creo que eso es una parte que, por lo menos, a mí me falta del ejercicio de reflexión, un poco quizás académico, porque estamos muy... Bueno, a medida que va pasando el tiempo, la academia se ocupa de distintas cosas, digamos, pero el después creo que nos falta un poco reflexionarlo también como país. ¿Qué significa para nosotros que de 1792 X número, perdón, pues se me confunden los números de víctimas de desaparición forzada, solo hayamos podido identificar a 310, 1469, y hayamos podido solamente identificar a 300 o 310? ¿Qué significa para nosotros como país el después? Porque yo creo que hubo un después en nuestras vidas del hallazgo de Pisagua. Sí. Hubo un después. Los que vivimos ese momento y lo vimos, tuvimos un después. Entonces quizás deberíamos preguntarnos, ahora que estamos con una política pública que va a ser permanente respecto a poder reconstruir la trayectoria, identificar y restituir a las víctimas de desaparición forzada, ¿qué viene después? Pues yo creo que el proceso no se cierra con la inhumación, porque al final
y esto es una opinión personal, creo que tenemos que ver si es que nos podemos reparar como país. Y a partir de lo que decía Camille, me pasa que hay veces que siento que no, porque el nunca más es muy frágil. Entonces, en ese sentido, la invitación también es a poder documentar ese después. Porque se cerró el proceso, las penas se fallaron, se sentenciaron, entran a cumplir la pena, todo, pero ¿y? Eso creo que también ahí falta la próxima vez. El próximo montaje quizás viene con el después. También porque nosotros de repente nos pasa que un día estábamos con Ágata fuera de la oficina y justo pasa una señora a que le habíamos, víctima no calificada, y le habíamos hecho la notificación de la identificación de su hermano. Y nos encontramos un par de horas después. Y fue... En ese momento es cuando uno siente que vale la pena. Entonces, en ese sentido, el después yo creo que sería interesante compartirlo. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias.